Bienvenidos y bienvenidas a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Pensaba que lo mejor que le podría pasar a la política es crear políticas de amistad. Pero claro, la derecha en la Argentina, lamentablemente, tiene un discurso de una violencia, de una brutalidad pocas veces vista. Digo, estamos en la televisión pública, por ejemplo, y el candidato a gobernador por la Libertad Avanza propone aquí hacer una torre de 100 metros. Como si la televisión pública, como si los medios públicos no fueran fundamentales para desarrollar políticas de inclusión, para crear puentes federales, para no depender de los anunciantes y sí construir ciudadanía para todas y todos. Cuando uno piensa en lo contrario a las políticas de la amistad, piensa en políticas de odio. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento en la Argentina. Hace muy poco, Ricardo Bussi, el hijo de un genocida, condenado por la justicia que él no le dio a quienes mató, dijo, muy suelto de cuerpo, que en realidad lo que él llama las minorías sexuales, por ejemplo, los gays, son discapacitados. Esto dijo, discapacitados. O sea, todo colectivo LGTB+, son un grupo de discapacitados. Esto es barbarie. Esto es no mirar al otro. Esto es no comprender lo que significa vivir en libertad y tener todos encima 40 años de democracia. Cuando la señora Bullrich dice que hay que exterminar al kirchnerismo, la palabra exterminar es una palabra que utilizaban muy bien los nazis para matar y para asesinar. Utilizaban esa palabra. Cuando el mismo personaje, ella, Bullrich, dice que no hace falta que los abogados defensores tengan intimidad con los imputados, digo intimidad en el sentido de conversar sin que los escuchen. Ella propone el espionaje, que es absolutamente anticonstitucional. Y así podríamos seguir, que esos discursos de odio no están en Miriam Bregman, no están en Sergio Massa, tampoco están en Schiaretti. Los discursos de odio, hoy en la Argentina, los monopoliza la derecha, yo diría la ultraderecha, que proponen violar la Constitución. Todo el tiempo están proponiendo violar la Constitución y gobernar por decreto. ¿Qué ocurre con el feminismo? ¿Qué ocurre con las conquistas tan importantes que han tenido las mujeres en las últimas décadas? Ellos odian al feminismo, odian el lenguaje inclusivo, odian las diferencias, odian los pobres. Digo, ¿qué más? ¿Qué más se puede odiar? En este programa vamos a recibir primero a Dora Barrancos, alguien que admiramos profundamente por todo lo que ha hecho, por sus libros, por su trabajo, por su compromiso. Su último libro tiene que ver con feminismos en Latinoamérica. Vamos a hablar con Luisa Culioc, actriz a quien veo siempre en las marchas, en los encuentros, defendiendo el lugar de la mujer. Y a Florencia Freijó, que ha escrito Mal educadas, mal entre comillas, y educadas, mejor dicho, entre paréntesis, que ha escrito Solas, que ha escrito libros que nos permiten también pensar en lo que ocurre
y en lo que ha ocurrido en la historia argentina con las mujeres, y uno diría también en el mundo. Pensemos que la mujer puede votar únicamente a partir de 1952 con Eva Perón. Pensemos eso. ¿Y antes qué? ¿Tenían el cerebro más chico? ¿Eran tontas? Increíble, ¿no es cierto? Suena increíble, suena increíble. La mujer tiene derecho a vivir sin soportar el odio patriarcal y machista que estos pequeños líderes, gatito mimoso, dijo Miriam refiriéndose a Milei, que estos pequeños líderes pretenden otra vez volver a acosarlas, volver a perjudicarlas. Así comienza hoy otra trama. Qué honor encontrarme con Dora Barranco, de verdad, ¿eh? Maestra, ¿cómo va? Ay, muchísimas gracias. Eso es como diré, me pone una situación muy inhibida. Gracias, querido Osvaldo. Me va bien. Yo soy una optimista y redenta. Transmitime un poco de eso, por favor. Vamos. No, en realidad siempre lo digo, ¿no? Es una provocación buena que hago sobre mí misma, en el sentido de mi vieja convicción espinociana y gramsciana, por ahí, ¿no? Sobre todo espinociana, ¿no? Espinociana. Porque en realidad la cosa es así, ¿no? Es decir, yo siempre he especulado que el pesimismo es un atributo muy conservativo. Eso no quiere decir que no haya gente progresista que no sea pesimista, pero lo que quiero decir que en general tiendo a darle una politicidad a estos órdenes de sentimientos. Si sos optimista, haces una apuesta y te obligas a la transformación. El pesimismo es una suerte de autocercenamiento, de marcarte la imposibilidad. Entonces, en general, ¿no? Yo creo que si se observaran las grandes manifestaciones humanas transformadoras, tienen un principio activo de apuesta. La apuesta pascaliana, además, ¿no? Mirá dónde me voy. Que obliga. El optimismo te obliga a la acción. El optimismo te obliga a apostar y a accionar. Entonces, senos ahí en esa circunstancia. Ahora, en esta coyuntura, admiro lo que decís, es más, lo voy a tomar al pie de la letra para mi propia vida. En esta coyuntura, ¿sentís que si ganan las elecciones la derecha, las conquistas femeninas están en peligro? No solamente siento. Hay que tener una estatura minúscula, intelectual, inclusive, yo diría también aspectos de sensibilidad. Sería catastrófico, pero catastrófico. Yo no me canso de decir que es la democracia lo que está en riesgo. Claro. Por supuesto, para mucha gente, para el común de la gente, tal vez el significado de la democracia tenga, no tenga la percepción por ahí de aquellas personas que, por diferentes razones tenemos hasta obligaciones técnicas, académicas, ¿no? Pero en general el sentimiento de la democracia, con todas las limitaciones que tiene la democracia, es efectivamente una suerte de, ¿cómo decir?, de arena común. La democracia es la arena común, donde obviamente están las adversidades, los obstáculos, los límites. La Argentina en estos 40 años ha tenido algunas adversidades severas, ¿no? Ha tenido averías, ha tenido momentos muy críticos. Una no deja de pensar en el significado final de la casa está en orden, porque la casa estuvo muy desordenada, ¿no? Pero bueno, hay ahí una apuesta de gran significado de todas las comunidades, me refiero a comunidades políticas,
sobre el acuerdo fundamental de la democracia. Bueno, pero estamos en una crisis, ¿no? Evidentemente, tal como decías, hay una circunstancia planetaria hoy que me parece que ha venido incubándose de largo tiempo y no solo, tal vez su desacato final, su estampida final tiene que ver con la pandemia, ¿no? Y con ese punto de una cierta singularidad en la especie muy de atrás, ¿no? Una piensa que éramos hace 30.000 años, cuando nos constituimos como especie. Y efectivamente podríamos ser un manojo de inquietud, de miedo, en fin, de acechanzas. Pero bueno, es decir, el COVID a mí me pareció que tenía algunas señales, daba algunas señales de lo que pudimos haber sido, ¿no? Es decir, la imposibilidad del pronóstico acertado, la incertidumbre, aunque la incertidumbre es un término que Rita Segato está haciendo un trabajo sobre la incertidumbre y ella no lo connota tan negativamente, pero sí la inseguridad. La inseguridad es un término negativo. Entonces hay el miedo genera inseguridad, la inseguridad fortalece el miedo. Entonces rápidamente se saltan a constituciones de sentimientos que son arrolladores. Porque ahí deviene, esta es la vertebral de la extrema derecha. Así nació el nazifascismo, ¿no? Mucho también resentimiento, porque el miedo y la inseguridad dan mucho resentimiento. Es cierto que estamos en épocas muy diferentes de las que obviamente dieron origen y contextos muy diferentes. No quiero de ninguna manera atropellar la razón historiográfica, pero hay algo del viejo contenido de miedo, inseguridad y la composición rápida de encontrar el chivo expiatorio. Porque el chivo expiatorio es una resolución. El chivo expiatorio, la casta es una resolución rápida. Entonces esto es un gran animador. Los elementos esos de reducción, que suelen ejercer un imán particular, un imán muy particular. Ahora, pensaba en lo que sí ocurrió, por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, Trump en Estados Unidos, en Italia también, el Vox en España. Víctor Orbán en Hungría, que todavía... Exactamente, a quien conocemos poco aquí, pero también ultraderecha. Y el feminismo. Es algo que los pone muy nerviosos, muy molestos, y es difícil de entender para mí. ¿Qué pensás vos? Sí, han convertido al feminismo en una categoría escatológica. Tiene que ver, deriva, yo creo, por eso todavía nos debemos, teóricamente hablando, una serie de interpretaciones. Pero hay un temor que obviamente es un temor muy conservativo, términos muy conservativos. Es cierto que en el caso de Giorgia Meloni es un poco más complejo, porque ella es una fascista militante. No hay nada, digamos, metafórico, es una fascista militante. Pero ella no tiene, por ejemplo, una composición de familia. Ella tiene un compañero, no se ha casado, sin embargo, por supuesto, predica que la única familia verdadera, es la familia compuesta por el varón, voy a hacer un poco el tono italiano. La mujer. El varón y la mujer. Entonces, y la mujer, si es posible, en la casa, y ahora esperando al varón. Exactamente, y ahora está con un empeño de algunas leyes que van a ser muy draconianas, me han dicho. En el caso de Vox, si querés pasarte un día de insomnio total, te revisás los 100 puntos de Vox y vas a ver lo que son los 7 o 8 puntos que tiene referido a la familia. Por supuesto, hay que desintegrar el famoso Ministerio de Igualdad y sobre todo que tiene que ver con lo femenino. Hay un odio muy particular que imagino yo, ¿no? Tiene que ver con lo siguiente. A mí me parece que una indisposición, una paranoia contra lo que podría ser el ejercicio de poder mucho más democrático entre varones y mujeres y las otredades, pero la verdad es que todos estos partidos de extrema derecha
han inaugurado programas antifeministas, contrafeministas, contra la llamada ideología de género. Eso no ocurría 40 años atrás. Hace 40 años atrás había gente reconservadora de derecha, por supuesto, contra la emancipación femenina, que era lesbofóbico, homofóbico, en fin. Pero ahora se han constituido, lo que vengo diciendo hace mucho, en programas. La novedad es que todos estos partidos tienen programas. El caso de Orbán. El caso de Orbán, que conocemos poco, muy poco, tiene toda una historia. Él es un húngaro, ya sabes, que cuando joven era militante de la Juventud Comunista, ¿no? Mirá. Sí, él fue un militante y luego, bueno, una serie de involuciones, una podría decir, que lo llevan este camino con el famoso, la fuerza política de Fidesz, se llama, que tiene, es una sigla. Y bueno, y lo último que acaba de hacer Orbán, hace unos años nomás, poquitos, hubo una modificación de la Constitución húngara que eliminó los derechos de las mujeres, salvo el voto, tengo entendido. Directamente Así los eliminó. Así que hay una, ¿cómo decirlo? Hay un malestar profundo. Vaya a saber qué pasa, porque por ahí tendríamos que también convocar multidisciplina para esto, ¿no? Quién sabe, Freud podría ayudar a explicar un poco. ¿Qué te parece? El problema de las identidades, el problema del movimiento identitario, sexo genérico, les da pavor. No lo pueden soportar. No pueden soportar que alguien no tenga. Y además, ¿cómo se contesta eso? Ojo, hay gente que no es tan religiosa. Si tú observas lo que pasa con Vox, hay gente que es civilista, uno podría decir, ¿no? Pero sin embargo tiene una arcadia temperamental que lo hace paranoico respecto de la disidencia sexogenérica. Es algo que les parece que desaparece, una podría decir, como el piso de la humanidad, no sé, algo... ¿Pensás que pueden ir contra la ley que tanto costó de interrupción del embarazo? Por supuesto que lo han dicho y lo han enunciado, lo han anunciado. Ahora bien... Es una ley. Es una ley. Bueno, pero en este país, quiero decirte que decretos de necesidad y urgencia han suspendido leyes, por lo menos sine die. Voy a recordarte una histórica, que sin embargo no nos acordamos mucho. El divorcio vincular es una ley del peronismo. Claro. 1954. Inmediatamente la anularon. 1956 se suspendió sine die. Mira, en este país desapareció una constitución entera, 1949. ¿Tú sabes dónde está esa constitución? ¿Cuál fue el dispositivo legal de abolición de la constitución? Se creó después una constituyente. Tu bufanda. Un poquito, correrle un poquito. La corro un poco. Porque toca el micrófono. Ahí está, perfecto. Avisaron, menos mal. Muchas gracias. No, por eso, sino gracias. Porque una hermosa bufanda. Esto lo van a tener que... Bueno, pero y ahí que tocar el micrófono. Vamos por esto. En este país tan tremendo, en donde la estabilidad democrática tiene 40 años, y donde lo que miramos hacia atrás, una pensaba, hace 40 años atrás yo había vivido 2/3 de mi vida fuera de Estado de Derecho, ¿no? Entonces ahí viene la cuestión en que en este país es posible. No obstante, no podría hacerse así nomás, porque sería yo diría, eso llamaría una... Sería violar directamente la Constitución y el Estado de Derecho. Ellos están pensando, tengo entendido, tan maléficamente, en hacer un plebiscito, pero no se puede plebiscitar. No es vinculante. No es vinculante, no se podría hacer. Ahora bien, yo lo que creo es que probablemente lo que va a ocurrir, pensemos, a ver, no se dice tan contrafácticamente porque lo contrafáctico es en relación al pasado, pero imaginemos algo muy delirante, muy tremendo y escabroso, ¿no?, que pudieran hacerse con el poder. Lo que puede ocurrir de inmediato es la desaparición, por ejemplo, del misoprostol. El abastecimiento de... Explica qué es la droga que interrumpe... es la droga que se usa normalmente para la interrupción. Exactamente. Es la más escogida. Claro, no hay más. No hay más, lo mismo hay otra droga muy importante. Hay producción de misoprostol en la Argentina. En Rosario hay un laboratorio público, además.
Pero bueno, no imaginemos tanto daño. No imaginemos tanto daño. Me fascinó tu optimismo. Mi optimismo es así. Y bueno, yo me estoy obligando, ya, dada mi vejez, no, siempre por favor, digo lo mismo. Alguien que piensa así no tiene nada de Mira, Osvaldo, vejez. yo digo que nada. las gentes de edad tenemos obligaciones morales. Nuestra especie nos está indicando el tono optimista. Hay que dejar el pesimismo para la gente joven, en todo caso. Dora, pero no para gente como una. Claro. Y yo digo, hago votos para que cada argentina, especialmente, y cada argentino joven, muy especialmente, piense en los retrocesos fundamentales de nuestra condición de especie. Dora, gracias. Una clase magistral. Muchas, pero muchas gracias. A vos, gracias. Dora Barrancos, lo tenés claro, estamos haciendo un programa antes de las elecciones, porque la semana que viene vamos a estar en veda, ¿no es cierto? Lo hacemos antes. Todo esto es lo que nos puede pasar si gana en la Argentina la derecha. Todo esto y mucho más. Ya volvemos, esto es Otra Trama. Ir al teatro siempre para mí es una experiencia maravillosa, sobre todo el teatro que yo elijo, ¿no? Que es el teatro que está en los sótanos casi, ¿no? El teatro independiente, el teatro que está en los bordes. Vi una versión excelente de Cocinando con Elisa. Una obra que a mí me gusta mucho, es una obra de Lucía Larayone, que la he visto varias veces. La dirección es de Mariana Giovine, y actúa Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Ahora bien, vamos al tema. En el teatro hay dos relatos. Uno, el que vemos, la historia que podemos contar. El otro relato es el que va por debajo de esa historia. Y aquí hablan de cocina. La que se cree francesa, y lo digo así, se cree francesa porque no lo es, humilla, muchísimo humilla a quien llega a aprender para poder cocinar y para poder sobrevivir. La humilla, le dice de todo, pero siempre hablando de cocina y siempre tratando de mostrarse como alguien de origen francés, por supuesto, que es un ser superior en relación a la otra. Esto es lo que propone el texto y la interpretación estupenda de las dos actrices. Por supuesto, de fondo avanza lo siniestro, avanza lo ominoso, y lo que aparece allí tiene que ver, claro, por supuesto, con la pulsión de muerte que se insinúa en el diálogo de estas dos mujeres sometidas, las dos, a alguien muy poderoso y muy poderosa que está detrás de ellas. Te recomiendo, domingos, 7:30 de la tarde, en Celsit. El Celsit queda en la calle Moreno, 431, lo digo de memoria, a lo mejor es 432, pero no, es 431, estoy seguro. No dejes de ver Cocinando con Elisa. Y lo otro es de un amigo que ha estado aquí muchas veces, pero que sea un amigo no significa que no sea un genio. Habitación Macbeth, la recomiendo una vez más, porque claro, allí está Pompeyo Audibert y está Shakespeare, y Pompeyo pone en su propio cuerpo todos los personajes shakespearianos, todos los personajes de Macbeth, desde Lady Macbeth hasta Duncan, hasta los criados. Todo lo que ocurre allí tiene que ver con la locura, con el delirio, con la ambición y sobre todo con aquello de que el crimen significa un camino de ida. El crimen significa pasar a otra cosa y ya nunca más poder volver a lo anterior de ese acto terrible. Admirable Pompeyo Audibert, verdaderamente admirable. No dejes de verla, haceme caso. Es una lección de teatro, una enorme lección de teatro. Cambio de tema, lo anuncié cuando comencé el programa. Mujer que admiro, mujer que lucha, mujer que pelea, actriz también, Luisa Culiocq
a quien saludo ya mismo. Hola Luisa, ¿cómo estás? Te va? Qué gusto Dame verte. la mano. Dale. ¿Cómo va? Paso bien, gracias por la invitación. Y quiero aprovechar primero a saludar acá. Buenas noches a todos los que están acá en el estudio y las que están, que entré rápido y bueno, quiero saludar que están ahí los y las trabajadoras Sin ellas sería haciendo imposible. su parte. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que el avance de la ultraderecha amenaza todo. Hoy dedicamos el programa a Conquistas Femeninas. Uno se pregunta por qué un personaje como Bolsonaro no tuvo siempre tanto odio contra el feminismo. Por ejemplo, lo mismo Trump en los Estados Unidos y lo mismo parece ser por parte de Milei en la Argentina. ¿Qué pensás vos, que te veo y con mucha alegría en la calle muy seguido? Digo, en la calle, en las luchas feministas. Sí, yo creo que en realidad tiene mucha lógica, ¿no? Tiene que ver con el macho, con el patriarcado, con la imposición de una ley que desconoce todo lo demás. Nosotros estamos ahora con un candidato como es Milei, y yo digo que él se propone y se manifiesta como un león. Y si uno no escucha sus propuestas, no importa, porque alcanza para saber que es la ley de la selva lo que está proponiendo. Es decir, un candidato que se propone como león, vos tenés que pensar que nadie más tiene la palabra. Además, como usualmente se le dice, hablo de lo que significa la sabiduría popular. ¿Viste? Lo que significa esa cosa que se va gestando en las personas, en un pueblo, en varios pueblos. Y va a ser el rey león. Rey y león. Y yo creo que con eso pensar en la ley de la selva es prácticamente, sale solito de ahí, ¿no? Y bueno, y creo que los feminismos, porque son los feminismos, tienen que ver con eso, ¿no? Con toda una cultura de poder del hombre encima de las mujeres. Y en los últimos años, con todos los movimientos feministas, se ha generado, como sabés, con la eclosión del 2018 y la aprobación del aborto seguro y gratuito, que sea legal, que esto abrió un panorama de muchas luchas que van significando, que son las de las mujeres en cuanto a sus derechos en todo, desde lo más íntimo, ¿no? Me parece que es eso. ¿Vos pensás que está en peligro, que las conquistas femeninas están en peligro, que las conquistas del feminismo están en peligro? Están en peligro si escuchamos al Rey León. Pero lo ha dicho. ¿Va a poder hacerlo? ¿Va a poder? Ah, bueno, vos te estás yendo a otro lado. Yo creo que yo soy una persona esencialmente confiada en las transformaciones y confiada en que cada momento exige una respuesta diferente. Lo que pasa es que tenemos que tener imaginación política, sensible, imaginación social. Tenemos que animarnos a las grandes preguntas. Nos tenemos que preguntar. Yo creo que si algo no estuvo bien en lo que significa nuestro espacio, es que, político me refiero, sí. es que faltaron las grandes preguntas, ¿no? Y de pronto ahí, y en meterse y en hacer conversaciones hondas, donde veamos en un espejo realmente los logros, las carencias, aquello que no logramos y soñamos, a partir de ahí es donde se pueden producir este tipo de energúmenos que surgen y pretenden erigirse en dueños. Cuando uno habla de un país, habla de las vidas de las personas que habitan, ¿no? que habitan ese país. Eso pienso. Entonces vos me decís si va a ser, y yo creo que va a ser un aullido general, él será el Rey León, pero van a salir todas las jaurías. Van a salir todas. Si es esa la pregunta, no le va a ser fácil. No, digo que una cosa es lo que quiera. Bueno, viste que va cambiando también el discurso, un poquito como va queriendo, pero creo que no va a ser fácil porque hay una memoria colectiva. Hay una memoria colectiva de los feminismos, o sea, de las mujeres, y también de los hombres y de todas las diversidades de género que apoyan y saben cuál sería la única manera de convivir en un país, en una patria, y generar algo que sea también un legado para las generaciones que vienen. Ahora, qué buen camino que tomaste, ¿no? en tu vida, ¿no? Porque esta militancia permanente, siempre te veo en las mejores causas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ocurrió? Yo creo que, viste, a una la ven en una telenovela por ahí y aparece o un prejuicio o un preconcepto de quién es una como persona. Y yo lo que estoy convencida es que es en lo pequeño y en lo cotidiano donde uno ejerce la militancia. Cuando vos estás en un grupo, a mí me ha tocado muchas veces ser protagonista, vos tenés que ser pivote de algo y generás espacios a partir de eso, de cómo tienen que ser, también sabiéndose la letra, también estando presentes, una disciplina.
Y todas las personas tenemos que ser en lo primario, que es el primer vínculo, la persona con la que estás, un sentido social, ¿no? Y esto yo lo tuve siempre, porque viene de mis padres, entonces no es que después empecé a hacer. Y por ahí no aparecí en las épocas en que estaban los Kirchner, pues no hacía falta que yo salga a decir nada. Y cuando salgo, yo siempre digo, es como ciudadana. No es porque soy una actriz conocida. Claro. Habla la ciudadana, después viene que me conocen. Entonces por ahí empieza a ser una herramienta de doble filo y una tiene que saber qué quiere decir. Para mí es un compromiso lo que se comunica, lo que se hace a través de la metáfora o de la representación en una sala teatral, en una película, en un arte, y también lo que significa ser una ciudadana. Entonces a mí me parece que es ahí de donde hablo. No hablo porque yo soy Luisa Culió que voy a hablar y me van a escuchar. No, yo hablo. Después, bueno, habrá quien me quiere, que no me quiere, muchos que me querían, no me quieren más. Muchos que vieron todas las novelas, ¿viste? Claro. Pero no es que aparece de golpe. Yo tengo muy gestado y propiciado eso. Lo que pasa es que es muy importante que gente conocida como vos, como Cecilia Roth, como muchas otras. Muchas, sí. Es muy importante porque tienen mayor visibilidad y esto está bueno aprovecharlo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Aprovechar que es un mensaje que tiene más posibilidad de llegar a más gente, esto digo. Sí, yo tomo ese compromiso, digamos. Claro. Yo salgo como ciudadana, pero no puedo ser una persona necia y no saber que como soy conocida y además habiendo hecho un tipo de trabajo como es la televisión, las telenovelas, yo te caes en la casa de la gente. La gente me dice, es como que he formado parte de sus vidas. Y lo han visto la hija, el hijo, el abuelo, el padre, los sobrinos, todos juntos, las familias. Entonces yo no puedo hacerme la tonta y no saber que eso está en el inconsciente bueno, pero colectivo. Hay un aprovechamiento estupendo porque haces algo militante, eso es estupendo. Por eso a mí me parece que hay que hacerlo. Me parece que hay que hacerlo. Que no sé si le llamo militancia o qué bueno, pero sí el compromiso cotidiano. Compromiso, participar. A mí me parece, y sobre todo en tiempos de tanto riesgo, ¿no? Cuando hay tanto riesgo, si se te está quemando la casa, tenés que salir a agarrar el fuego. Y para eso tenés que tirar baldes de agua. Quiero decir, no puedes quedarte en un costado escondido nada más. Tenés que ir a tirar el agua, tenés que buscar cosas para que apaguen el fuego. Quiero decir, tenés que hacer algo como persona. Y yo tengo una sensación que todo el tiempo me prima, que son las generaciones que vienen. Yo tengo una nieta y veo el país y veo la pobreza y veo sueños perdidos y veo cosas bien hechas y veo todo junto, porque es todo junto y todo tiene su contraparte. Es todo junto, ¿no? Ahí tocas un tema central, ¿no? Una democracia plena supone una mejor redistribución de la riqueza, para mí, para mí. Esta es una deuda muy importante, una deuda central. No puede ser que tengamos un 40% de pobreza. Eso es muy difícil de que no ocurran también cosas como las que están ocurriendo cuando hay un caldo de cultivo tan fuerte, lamentablemente, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ya hace tiempo, yo recuerdo haber estado en una reunión presenciando la palabra de Zaffaroni, y Zaffaroni insistía en la necesidad de hacer reformas en la Constitución. Porque ¿qué pasa? La democracia tiene una amplitud, dice, porque permite que de pronto un señor como Macri, y hoy esta gente que está también propiciando su candidatura, llegue a gobernar los destinos de un país. Pero ahí hay algo que lo permite en la democracia. Si no se está cumpliendo aquello para lo cual uno supondría que fue creada, que es esa distribución de equidad para todas las personas, y por otro lado, si te da cosas, de libertad te da cosas, pero algo pasa ahí que hay que rever y hay que volver a transformarse en los tiempos que corren para crear situaciones que no permitan. Y bueno, yo creo que la verdad es que lo del negacionismo, que ya ni siquiera es negacionismo. Es terrible, es terrible. Después de la dictadura que hemos vivido en la Argentina, un pacto democrático que tendría que tener 40 años de plena vigencia, que hayan intentado asesinar a Cristina Kirchner y que se investigue como si fuera el robo un maxiquiosco, es muy grave. Bueno, es un tema de la justicia, pero es un tema de la justicia. Bueno, que no se pudo reformar.
no se pudo reformar, pero algunos entraron por la ventana. Exactamente, antes. Entonces, exactamente. hay algo que no es parejo. Hay gente que, mira, yo creo que hay que tener mucha imaginación política y que a veces, yo hacía un espectáculo, un unipersonal que se llamaba El alma inmoral, que dirigió Elías Yelin, que Sí. estaba basado en un ensayo filosófico del rabino Nilton Bonder. Sí, me acuerdo, yo lo vi, me viste? acuerdo, excelente. Y que había una cosa que hablaba de lo bueno y lo correcto. Y lo que planteaba la obra en sí misma era que nosotros, las personas, tenemos el alma. Y que el alma en realidad es la que está absolutamente libre de lo que es la... Nosotros creemos que el alma es la pura. No, lo que tiene que ser es el cuerpo en cuanto a que tiene que reunir condiciones de la cultura, de lo que corresponde, de la moral, pero el alma no. El alma es verdaderamente libre y se supone que es la única transgresora, la única que sabe dónde está lo bueno, lo bueno. Entonces, había un largo Me acuerdo donde hace moviendo años. telas, sí, en el 2010. Sí, me acuerdo. Moviendo telas hablaba de lo bueno y lo correcto. Entonces, ya existe lo que es bueno y existe lo que es correcto. Lo correcto responde por el cuerpo moral, lo bueno responde por el alma. Ciertas posturas reaccionarias afirman que existe un bueno y un correcto absolutos para todo. Ciertas posturas revolucionarias afirman que o todo bueno o todo bueno. Para los menos radicales es la tensión entre lo bueno y lo correcto lo que nos ofrece una experiencia de bienestar. Ni solo lo bueno, ni solo lo correcto hacen todo en la vida. Ni lo bueno es bueno siempre, ni lo correcto es correcto siempre. Y ahí decía, debemos comprender cuando lo cierto es cierto, cuando lo equivocado, pero debemos comprender sobre todo cuando lo equivocado es lo cierto y cuando lo cierto es lo equivocado. Comprender un concepto y su opuesto es tremendamente difícil, pero comprender un concepto como si fuese su opuesto es fotografiar el alma. Y de esto se trataba. Esto te dije todo el Parlamento Es bárbaro. seguido. Además, lo que es bueno, Spinoza decía, bueno, lo que es bueno para uno no es bueno para el otro. Por eso yo creo que son tiempos en que hay que animarse a hacer lo inesperado. Hay que animarse a romper a veces la regla, a transgredir, Claro, porque sí. no siempre hay que ser correcto. No. Y sí hay que buscar lo bueno. No, y hay que desobedecer cuando hay que La desobedecer. desobediencia. Por supuesto. Sí, señor. Por Y supuesto. yo creo que esto nos faltó y creo que estos son momentos donde tenemos que asumir un lugar donde, si es necesaria, haya la desobediencia. Claro que sí. Tiene que haber la rebelión, la rebeldía. Exacto. Por eso, como vos decías La al principio, revuelta. cuando quiera quitar algunos derechos, quien venga. Claro, hay que... Ahí hay vamos que- a estar muy Exactamente. presentes. Luisa Culió, muchas gracias. No, al contrario. Muchas, ¿Me pero dejas? muchas gracias. ¿Tengo un minutito? Sí, claro. Porque quiero terminar con Sí. algo lindo. Este Dale. es un libro que Griselda Gambaro escribió. La querida Griselda. Sí, maravillosa. Dale. Son del año 1976. Sí. Y eran conversaciones con chicos, que ella las hacía, pero no era una cosa especulativa para hablar, los escuchaba, los más cercanos, a sus hijos y a los amigos de sus Sí. hijos. Y cierra con esto es de 0 años a 12, y cierra Dale. con algo a los 12 años que dice: ¿a qué tenés miedo? La niña, le pregunta a ella a la niña, mira por la ventana y pienso que se ha olvidado de mi pregunta. ¿A que me hagan mal? ¿A la tortura? No, nadie te va a hacer mal. Usted no puede saber eso. No puedo saberlo, pero yo te lo prometo. ¿Y cómo? Sí, a veces basta que 2 personas se prometan algo de corazón para que sirva. ¿Y cómo va a servir si los otros no prometen nada? Porque 2 personas siempre cuentan mucho y nadie te va a hacer mal porque yo no quiero. Me mira con ojos límpidos. Yo también se lo prometo y me sonríe. Pero usted no está contenta. ¿Qué querés de la vida?, le pregunta Griselda. Se produce un largo silencio. Felicidad, me parece. Y Griselda dice, y yo quito me parece. Felicidad. Así que de eso sí. Prometámonos de a 2, de uno en uno. Qué hermoso, y vamos a sacar qué el hermoso país final de adelante. bloque. ¿Eh? Gracias, Luisa. Gracias a vos, gracias Ya a todos. volvemos. Gracias. Esto es otra trama. Ya regresamos. Qué hermoso texto. Bueno, cuando uno dice María Florencia Freijo, o Flor, también le dicen Flor, yo me acuerdo de mal educadas. Hoy lo conté, mal entre paréntesis, ¿no? Educadas. También
solas. ¿Y cuántos libros más? Es politicóloga, además. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Sí, tenemos que ser optimistas, ¿no? Pero yo pensaba en todo lo que se logró, todo lo que logró el feminismo. Pensaba en las conquistas femeninas. Y cuando uno escucha el discurso de odio y destrucción que trae la derecha, y este programa hoy está dedicado todo a este problema, piensa, bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pensás vos que puede ocurrir? Primero, digamos, seamos optimistas, no va a ganar la derecha. Ahora bien, hay una amenaza. ¿Cómo lo vivís vos? Sí, a mí me interesa analizar cómo han sido los votos, ¿no? Para saber a qué nos enfrentamos. Y la parte más reaccionaria de la derecha tiene de cada 10 votos, son 6 votos masculinos. Y lo otro que hay que ver es que son votos que están muy diversificados. En general se entiende que la votación o la intención de voto era en un segmento muy particular, que era varones jóvenes. Y esto es errado, y lo dije desde el primer día además, porque como politóloga me interesan los datos. El voto de la derecha reaccionaria es muy difícil de segmentar para establecer distintas acciones comunicacionales, para saber a quién le hablas, para que cambie esa intención del voto, porque es un voto volátil y nos enfrenta a un nuevo contexto que es que en el peronismo más tradicional o en el sistema de partidos más tradicional en la Argentina eran los padres quienes le hablaban a las hijas y a los hijos y había esa como cuestión ascendente, ¿no? de transmisión de las ideas, pero sobre todo de los valores, porque cuando uno vota a un candidato, uno vota desde su sistema de valores, ¿no? Y ahora lo que vemos es un sistema descendente, o sea, de los niños no, de los adolescentes, ahí me falló el sesgo, de los adolescentes, la juventud o los jóvenes adultos hacia sus padres, ¿no? Una transmisión también ahí del discurso. Así que hay mucho para trabajar, porque vos me decís, bueno, ¿cuál va a ser el impacto? Más allá de que se gane o no se gane, vamos a tener un legislativo muy fragmentado, ¿sí? O sea, fragmentado podríamos decir hoy en tercios, aunque la elección fue de cuartos. Pero no democrático. No democrático, porque cuando vos, no vos, sino cuando Milei habla de dinamitar el Banco Central, eso no es democrático. Cuando hablas de que estás en contra de la educación sexual y que es mejor ver pornografía, esto lo dijo Marras. Sí, total. Es increíble, pero lo dijo Marras. Vamos por partes. Para que el sistema deje de ser democrático va a tener que haber una imposición del Ejecutivo de disolución del Legislativo y del Judicial. Con lo cual, más allá de que se esgriman propuestas, tenemos que saber que son propuestas basadas en la ignorancia de la gente que quiere escuchar cosas, que no entiende la división de poderes. Y esto me pasa muchísimo, o sea, salgo de otro tema, cuando trabajamos los temas que tienen que ver con el femicidio, ¿no? O las cuestiones más del sistema penal. La gente siempre apunta a los ejecutivos y a veces, o sea, si bien el ejecutivo te puede dar algo que tiene que ver con la intención política, que te puede modificar un montón de cosas, el Ejecutivo tiene una limitación y menos mal que la tiene. Si claro, no, entonces acá hay una cuestión que las personas tienen que saber, es que estamos hablando de personas que esgrimen una plataforma política que es de base desestabilizadora del sistema democrático. Exactamente, que no son democráticos. Bussi hace poco, el hijo de Bussi, Ricardo Bussi, el hijo de un genocida, dijo que cualquier persona gay o de LGTB, etcétera, lo comparó directamente, dijo que era un discapacitado. Así, lo dijo, sin que se le caiga la cara de vergüenza. A mí lo que más me interesa es que las personas que están escuchando del otro lado, que a mí me interesa convencer a los no convencidos. Los que ya están convencidos no, ya lo saben mejor que yo. Los no convencidos tienen que saber que Argentina tiene dos instancias, las nacionales y las internacionales, en donde se firman convenios, acuerdos y tratados, ¿sí? Y todo eso forma parte del paquete legislativo o jurisprudencia legislativa. Con lo cual, por más que Bussi diga eso, por más que desde la nación se quieran hacer un montón de cosas, estas personas que nos están diciendo que nos van a acercar al mundo, en la práctica lo que están esgrimiendo es que nos van a alejar del mundo. Claro. ¿Sí? Porque esto va a tener consecuencias, porque gracias a Dios Argentina ha sido muy pionera a nivel de América Latina y a nivel mundial también en la firma de tratados internacionales, tanto económicos como, por supuesto,
filosófico, podríamos decir, del orden de los derechos humanos y de los valores, entonces no va a ser tan fácil. Claro que sí. Ahora, cuando uno lee tus libros, que son muy buenos y los recomiendo, nombré Solas, Maleducadas y Está Decidida. Y Decididas. Cuando uno lee tus libros, has hecho un trabajo profundo, serio, entretenido también, cosa que me parece importante, para deconstruir el patriarcado, lo patriarcal, los siglos que tiene todo eso, ¿no es cierto? ¿Ahora sentís que esto está en peligro? Aunque sea en el mundo de las ideas. En realidad, siento que hay una mayor tensión, totalmente, sí. Es una tensión que me preocupa muchísimo y siento sobre todo que hay una tensión no por quién va a ganar, sino por la cultura que se genera a través de ciertos discursos. O sea, si yo creo Maleducadas es como una nueva educación, un nuevo sistema de valores. Otra educación, una educación mejor. Tal cual. Pero también te mentiría si te diría que no esperaba esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vemos a nivel histórico es que cuando se dan distintos movimientos sociales se da una contrapartida, una reacción a esos movimientos. Y acá hay una pregunta que nos tenemos que hacer muy profunda. Si esta derecha, que además esgrime discursos contra las mujeres, ¿no? Específicamente contra las mujeres, contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de la diversidad, está creciendo tanto en el sistema cultural del perfil del votante, más allá de que gane o no, digo, ¿con quiénes me voy a cruzar, ¿no? De acá al más? ¿Cómo hago para transformar a esas personas que ya están consolidadas en un sistema de valores que tiene que ver con el odio, ¿no? Sobre todo con el odio. Totalmente con el odio. Con el odio hacia lo diferente, con el odio hacia lo distinto. Plantean que son lo diferente, que son lo distinto, y en realidad son lo tradicional. Porque lo tradicional a nivel histórico fue el odio hacia las mujeres. Entonces, si nosotros vemos qué fue lo que sucede cuando se instala por ahí la matriz filosófica de un sistema capital, que es lo que pasa en los 50, cuando las mujeres van después de la Segunda Guerra Mundial al mercado de trabajo y hay que devolverlas al hogar, ¿sí? ¿Por qué devolverlas al hogar? Pues estaban en el sistema armamentista, los varones estaban en la guerra, crisis económica incluso de los países que habían ganado la guerra, o sea, una pobreza extrema. Alguien tiene que sostener el sistema productivo dentro de los hogares. Bueno, se genera todo un sistema de valores y de publicidad o de propaganda para que las mujeres vuelvan, y se establece lo que conocemos como el manual de la buena esposa en un montón de países del mundo, en donde te enseñaban un nuevo código de conducta. Bueno, podemos cortar ahí, lo podemos cortar en los 70, ¿sí? Después de la primavera de mayo, o sea, del 69 para adelante. En todos estos momentos históricos de crisis y tensión de nuevas ideas, surgía un nuevo aparato de adoctrinamiento hacia el cuerpo de las mujeres y de las diversidades. Con lo cual, vuelvo sobre esto. Te mentiría si diría que no estaba esperando esto. Lo que sí quisiera saber, que esto no tengo la respuesta, es cómo vamos a responder a esto, siendo que hay, lamentablemente, una falta de concentración de esa fuerza inicial que lamentablemente se ha diluido un poco. Hace un ratito Dora Barrancos decía con optimismo y con trabajo todo el tiempo. No quiero terminar el programa sin saber qué vas a estrenar el 16 de noviembre. El 16 de noviembre vamos a estar con las escritoras Florencia Chévez y Florencia Ganale en el Auditorio Belgrano. Son muy buenas las dos, las conozco. Sí, bueno, y muy buenas colegas y amigas. De Fuegos y Flores, que habla de la historia de las mujeres que o no fueron contadas o fueron mal contadas, porque también hay una parte de haber perdido el crédito histórico que se merecían, pero también analizar el pasado para poder escribir un nuevo futuro. Así que mirá la relación que tiene esto con lo que veníamos hablando. Así que las invitamos, vamos a hacer teatro. Vas a estar en el escenario. Vamos a estar en el escenario, vamos a estar contando cosas de las mujeres que amaron, mataron, las pasiones, las que lucharon. Vamos a estar, por suerte, de gira también a nivel nacional, así que nos van a encontrar también en Córdoba, en Rosario y ya más adelante en la costa y, bueno, a otras localidades. Así que muy contentas. Repetí cómo conseguimos las entradas. Alternativa Consiguen Teatral. las entradas a través del Auditorio Belgrano, a través de Entrada 1, a través de nuestros Instagram, que ponemos todo el tiempo los enlaces. 16 de noviembre a las 20 horas en el Auditorio Belgrano de Fuegos y Flores. Muy bien, pero muchas gracias. No, te felicito favor, y voy gracias. a ir. Voy a ir. Estás Invítenme, absolutamente invitado, olvídate, o sea, Dale, no tenés ni que decirlo. Voy Por seguro. favor. La escucharon, ¿no? Qué maravilla ir a verla al teatro y escuchar todo esto en un escenario. El próximo programa, el viernes que viene, estamos en veda, o sea que no voy a poder hablar.
yo siempre dije lo que pensaba y me siento orgulloso de eso. Ahora te digo, si votás a la derecha, Javier Milei, Patricia Bullrich, perdés derechos. Si votás a la derecha, todo va a ser mucho peor. Si votás a la derecha, estás votando el programa de los poderosos, de los que buscan represión, de los negacionistas, de los que dicen que la dictadura poco menos que, en fin, casi no existió. Algún exceso, no hay poquitos. Robar bebés, tirar gente al río o al mar desde los aviones, son excesos. Bueno, todo eso es votar a la derecha. Hay otras opciones que no son de derecha. Podés compartirlas o no. Por supuesto, Sergio Massa, por supuesto, la izquierda representada por Miriam Bregman, por supuesto, Schiaretti, Cordobés. Digo, más allá de lo que cada uno piense ideológica y políticamente, pero la derecha lo que viene es a quitarte vida. A eso viene la derecha, a quitarte vida, a quitarte felicidad, a quitarte alegría. Dicho esto, ya está. El próximo programa no vamos a decir ni una palabra de política porque somos muy respetuosos de la ley y vamos a estar, por supuesto, en veda. Nos encontramos en 7 días. Muchas, pero muchas gracias por acompañarnos en otra trama.